Oración y sacramentos. Queridos hermanos, algo que como cristianos en tiempo pascual esperaríamos que estuviese sucediendo es ver la propagación del Evangelio que va ampliando horizontes. Pero, tristemente, eso no es lo que vemos a nuestro alrededor. Si echamos un vistazo a nuestra iglesia, tristemente vemos como algunos grupos se centran y se cierran en el servicio que prestan, olvidando que además del servicio tenemos que el compromiso de difundir y propagar aquello para lo cual servimos. Habrá otros grupos que se convierten en una especie de activista religioso dando toda clase de ayuda a los demás, pero en el sustento básico, que es la oración y los sacramentos. Otros más forman parte de la iglesia nobiliaria, es decir, nomás por el título, pero son totalmente indiferentes a las realidades de la evangelización. Y hay más, los que arrastrados por tradiciones familiares asisten o se acercan a su iglesia, pero nadando en la ignorancia de los fundamentos elementales de la fe por carecer tiempo para la formación. Las lecturas de este tiempo pascual, pues, tienen como una función especial refrescarnos la memoria y darnos pistas de qué hacer para que la iglesia crezca. No solamente en el número vacío de un contenido, no, que son tantos millones de católicos, no, sino en formas concretas que hagan de este mundo un lugar mejor para vivir. Y lo más importante, convenzan y arrastren a las muchedumbres hacia la salvación, hacia el origen y meta de la humanidad, que es el reino de los cielos. Escuchemos al libro de los Hechos de los Apóstoles. La palabra del Señor cundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio, el de Cirene, Manahem, que se crió junto al tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y zarparon para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata los inicios de nuestra iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Está dividido en dos grandes partes. La primera, que incluye un prólogo y va de los capítulos 1 al 12, narra principalmente las acciones de San Pedro. Y la segunda, de los capítulos 13 al 28, contiene la misión de San Pablo. Nuestra lectura de hoy es precisamente la conexión entre estas dos partes, puesto que abarca los últimos 2 versículos del capítulo 12 y los primeros 5 del capítulo 13. Jerusalén sigue siendo el centro de culto a Dios y capital de la nueva iglesia. Es por ello que San Pedro lo toma como centro de operaciones. Y San Pablo acudirá a ella para tratar asuntos importantes, graves o necesarios para la misión eclesiástica en momentos puntuales de la historia. Por su parte, Antioquía se consolidó como el centro de operaciones de San Pablo, por ser un lugar céntrico al que llegaba después de cada viaje misionero. Y ahí nos sitúa la historia. Posterior al término del trabajo encomendado a Pablo y Bernabé en Jerusalén, se trasladaron a Antioquía, donde la comunidad contaba con algunos profetas y maestros, lo que nos indica una comunidad fuerte y bien organizada. Si había maestros, es porque alguien les había enseñado, lo que dejaba ver la importancia de la formación para la fe, pues nadie ama
lo que no conoce. Habiendo dicho esto, vámonos al texto. Un día, nos relata, estaban en ayuno y en algún tipo de celebración litúrgica. Sí, las celebraciones litúrgicas es donde se da culto a Dios. En eso, el Espíritu Santo les da una instrucción. Alguien pudiera imaginar que escucharon la voz del Espíritu Santo. Pero, ojo, de haber sido así, de haber escuchado con los oídos la voz del Espíritu Santo, no habría habido necesidad de que volvieran a ayunar y a orar. Este detalle nos hace pensar en que las decisiones no se toman al primer impulso y de cómo opera Dios en la historia del hombre. Porque miren, esto de volver a ayunar nos habla necesariamente de otro día. Porque, a ver, dígame usted si puede ayunar una mañana y luego volver a ayunar ese mismo día. Pues no. Tiene que ser en días diferentes. Y mire, esto así nos sucede a la mayoría muchas veces, ¿no? Sentimos esa idea, esa inquietud, esa ocurrencia que sin saber cómo de repente nos ocupa el pensamiento y puede ser que interpretemos como que es la voluntad de Dios. Pero también no estamos totalmente seguros porque no escuchamos la voz de Dios así como está escuchando usted la mía, sino solo sentimos su inspiración. Así que hay que repetir el proceso, volver al ayuno y a la oración, y confiar y obedecer. Si la idea persiste y esta da paz, entonces habrá que seguir adelante. De lo contrario, habrá que esperar. Y mientras se espera, habrá que mantener la disciplina de la oración y el ayuno. ¿Por qué hay que mantener estas prácticas? Pues porque tenemos la responsabilidad de que la palabra de Dios cunda y se propague atendiendo a las instrucciones del mismo Espíritu Divino. Debemos tener cuidado de no querer hacer nuestra voluntad. Un ejemplo de esto hubiera sido una acalorada discusión entre los reunidos en este pasaje después de la primera vez. ¡Ajá! Pero ¿por qué Pablo y Bernabé? Si hay más servidores disponibles, somos muchos y vamos a repetir, es que se quieren adueñar de la predicación, ellos ya fueron a Jerusalén, yo he estado preparándome durante un año para una misión como esta, y bueno, yo creo que usted ha oído muchos argumentos más en este sentido en algunas asociaciones y agrupaciones, incluso eclesiales. Y mire qué curioso, esto sucede en nuestra actualidad, ¿no es verdad? Y bueno, pudiera ser que sean diálogos sacados de alguna comunidad que usted conozca. Sin embargo, si queremos ser verdaderos discípulos y servidores de la palabra, debemos tener la disposición de aceptar la misión que Dios nos dé sin rechistar. No todos podemos ser Pablo o Pedro o Santiago. No todos podemos ser el Papa, no todos podemos ser el obispo. No todos podemos ser padres de familia o directores de una empresa o grandes generales o presidentes de un país. Líbrenos Dios de papeles de semejante envergadura, porque entonces sí sabríamos lo que es amar a Dios en tierra de indios. Recordemos que Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Seamos humildes, acatemos con alegría lo que sea que Dios nos encomiende, pero tengamos cuidado de no caer en la inanición, o sea, de no hacer nada, porque esto acaba con la vida, con la terrena y con la celestial. Conclusión, vivamos esta celebración pascual con alegría y dando testimonio de lo que somos y en quién creemos. Tengamos siempre presente que para poder dar ese testimonio, pues es necesario y fundamental la práctica de la oración y los sacramentos. Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo.
Hasta la próxima. Generate by AI.